Reporte 100. Con nosotros para hablar de ciencia, para hablar del universo y hablar también del señor, ¿qué le dices? El señor M. Bueno, siempre terminamos hablando del señor M. Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia, está con nosotros esta mañana. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Estoy muy bien, acalorado, pero muy bien. Saluda al auditorio. Todo bonito por acá. La semana pasada te preguntaron sobre la resonancia de Schumann. Sí. ¿Qué es esto de la resonancia de Schumann? Sí, quedó el tema pendiente porque sí me agarraron de sorpresa el día anterior, el día martes de la semana pasada. De repente me empezaron a llegar muchos mensajes así como preguntándome, oye, ¿qué sabes tú de que le está pasando algo a la Tierra que nos puede afectar? Y yo ni enterado, ¿no? Me habían comentado que tenía que ver con unas cosas de vibraciones, con unas cosas de la atmósfera, con unas cosas del Sol. Y cuando tienes así la información tan desconectada, es a veces difícil saber a qué se está refiriendo la gente. Eventualmente me enteré justamente el miércoles en la mañana que se trataba de una nota, de un montón de información que estaba circulando en redes sobre esta cosa que se llama la resonancia de Schumann, que medio leíste tú la explicación como más técnica de qué era esta resonancia de Schumann, que no sé quién te la mandó. Pero sí hubo esta pregunta de cómo es que la resonancia de Schumann afecta a los seres humanos, que era la pregunta que quedó en el aire. En ese momento yo no tenía las piezas completas, entonces sí era un poco irresponsable y hasta pues malo de mi parte decir algo al respecto, pero pues ya después de haber hecho la tarea esta semana, pues ya traigo aquí un poco más de información. La resonancia de Schumann, como lo habías explicado la semana pasada, es una resonancia que se descubrió en los 50. ¿A qué me refiero con resonancia? Es simplemente un tipo de frecuencia que cuando la mides, la encuentras, la energía de la onda a la que hace referencia no disminuye. O sea, el sonido, por ejemplo, nuestra voz se va haciendo más tenue conforme más se aleja del lugar de emisión, pero cuando hablamos en resonancia, el sonido, la energía puede hacer que viaje más lejos. A eso se refieren las resonancias en física. Entonces, sucede que hay una resonancia, un tipo de onda que no disminuye su energía, que de una onda electromagnética, esto sí hay que aclararlo, que cuando se lanza entre la capa que hay de la superficie de la Tierra y la atmósfera, que en una capa en particular que se llama la ionosfera, la onda de luz se permanece dando vueltas alrededor de la Tierra de forma indeterminada porque entra en resonancia, o sea, la energía no disminuye. Entonces, este fenómeno que estoy describiendo es lo que se conoce como la resonancia de Schumann. Y las frecuencias a las cuales se predijeron que en los 50 que ocurrían este fenómeno son frecuencias muy bajas. ¿A qué me refiero con esto? La luz, al moverse como onda, está oscilando, está vibrando. Entonces esta vibración se puede medir, la cantidad de pulsos por segundo que ocurre en la luz es lo que se conoce como la frecuencia y se mide en hercios. Entonces cuando tenemos por ejemplo 30 oscilaciones por segundo son 30 hercios. En el caso de la luz estamos hablando de las ondas de radio, por ejemplo, estamos hablando del orden de megahercios, que son millones de vibraciones por segundo. En el caso de la resonancia de Schumann, las vibraciones que se requieren para que haya esta resonancia son muy bajas, son del orden de 30, de 10 hercios por segundo, es decir, 10 oscilaciones de la luz por segundo. Esto lo podemos hacer con la boca, o sea, en música, por ejemplo, los músicos pueden producir estos mismos tipos de oscilaciones a esas frecuencias, a esas velocidades. Entonces, la confusión viene con el fenómeno que parece que afecta a las personas, porque el número de oscilaciones por segundo parece ser que se encuentra en otras regiones de la naturaleza. Se miden esas mismas oscilaciones en muchos otros lugares y en particular se mide en las llamadas ondas alfa del cerebro. Es decir, hay una onda electromagnética que ocurre naturalmente en el cerebro, que se midió en 1920 más o menos, donde las oscilaciones de esta frecuencia electromagnética que ocurre al interior del cerebro ocurre dentro de la misma frecuencia
de la resonancia de Schumann. O sea, los números son comparables, pero los fenómenos que las producen, los fenómenos físicos, son completamente diferentes. Entonces, para responder la pregunta de si afectaba la resonancia Schumann al cerebro, a las personas, la respuesta es que no. Curiosamente, hay varios lugares ahí en redes, que es lo que se estaba comentando la semana pasada, que decían, estudios afirman que se pueden relacionar estas dos cosas, pero yo la verdad nunca encontré estudios. Sí se han hecho, pero ningún estudio afirmaba contundentemente que existía una relación entre las dos frecuencias. Entonces podemos decir que estas ondas electromagnéticas que rebotan en la atmósfera pues no le afectan al cerebro para nada, y de hecho son de tan baja energía que ni siquiera afectarían a las telecomunicaciones ni nada. O sea, estamos hablando de ondas de muy baja energía, de muy baja frecuencia. Hay muchas otras cosas que afectan el cerebro. Hay muchísimas otras más cosas, sí. La misma química cerebral, lo que vemos en la televisión, el humor. Oye, esto de que las antenas de celular afectan el cerebro de las personas, ¿es cierto? Pues, ¿te acuerdas que hubo un tiempo que en las colonias de Hermosillo se organizaban los vecinos para oponerse por las instalaciones de antenas de telefonía celular, porque decían que las ondas nos afectaban en el cerebro? Sí, recuerdo. Hay una diferenciación importante que hacer, que es justamente la que tiene que ver con esto, que en el tipo de radiación, porque a final de cuentas es luz lo que se utiliza para las antenas celulares, se hace una diferenciación entre radiación ionizante y radiación no ionizante. ¿A qué me refiero con esto? Que la radiación ionizante es la que afecta a las células vivas, al ADN, como la radiación ultravioleta, por ejemplo. Esta radiación, la radiación del sol, esa sí afecta directamente al cuerpo, a las células, porque es radiación ionizante, deshace las moléculas, digamos, o le quita electrones a los átomos. Mientras que las radiaciones de los celulares son no ionizantes, estas no interactúan con la materia de ninguna forma, digamos, se pueden detectar, pero en particular con las células no las van a descomponer como lo haría la radiación ultravioleta. Entonces, el problema aquí es que hay una confusión entre la radiación ionizante y la radiación no ionizante. Entonces, estas antenas pues, no hacen daño, pues. No hacen daño realmente. O sea, tendríamos que tener el cable pegado a la cara, digamos, ya para que el calor o la radiación ahí pudiera estar haciendo algo, pero estos van a ser otros tipos de efectos que nada tienen que ver con la frecuencia de esta. Sí, también decían que cuando empezaban a utilizar los beepers, ¿te acuerdas de los beepers? Sí, pues eras niño, yo creo, ¿no? No, sí, los beepers, claro. Que los traías en la cintura, ¿no? Los traían las personas en la cintura, ¿no? Sí. Y te va a dejar estéril. Así es. El beeper. Sí, pero... O el celular en la cintura te va a dejar estéril. Sí, es este tipo de también comentarios. Es mito. Son mitos porque justamente caen dentro de estas frecuencias de bajas, toda la radiación que se utiliza en celulares, en aparatos de telecomunicaciones. Sí. Y es más peligroso salir al sol que usar el celular. O la clásica, te vas a quedar ciego si estás jugando al Nintendo. Eso decían las mamás antes. Sí, pero bueno, ahí sí podríamos decir que es por forzar la vista, no por la radiación. La radiación, esto es importante. O sea, no es la tele, la imagen de la tele. No es la tele, es el esfuerzo que se hace con el ojo en lugares más iluminados. O sea, sí te puede dejar ciego. Leer te puede dejar ciego. Sí, o sea, el problema no es la actividad, sino en qué condiciones lo realizas. ¿Qué otro mito hay así de radiaciones? De radiaciones. Pues la astrología, dicen también que... Astrología. La astrología, que el universo al parecer tira radiaciones cósmicas que impregnan la personalidad de la gente. ¿A poco no crees que cuando está la luna grande hay gente que se pone de luna, Se pone loca, pero pues le echan la culpa a la luna. ¿Y no es la luna? Hay un meme por ahí que dice que yo sí me hago responsable de mi mal comportamiento, no le echo la culpa a las estrellas. Pero luna no tiene nada que... El horno de microondas. El horno de microondas afecta al agua. Sí. La vibración, esto lo hacíamos en el experimento en la licenciatura en física. La onda electromagnética interactúa con las moléculas de agua y las pone a vibrar, pero no es ionizante, de nuevo. No es una radiación que afecte directamente o que destruya a las células, sino que calienta las moléculas del agua haciéndolas vibrar más rápido. Entonces, como somos casi 70% agua, el cuerpo humano, pues la radiación del microondas, que está muy por encima de la radiación de Schumann, esa sí puede afectar al cuerpo calentándolo. Pero esto es lo mismo que podría pasar, digamos, en la playa, nada más. ¿Las ondas de radio? Las ondas de radio no, justamente porque las ondas de radio son tan grandes, tan poco energéticas, digamos,
que son perfectamente sanas e inofensivas. Las del microondas tienen más energía que las ondas de radio. Entonces, esas sí pueden calentar el agua. Pero para que pueda haber un efecto directo sobre las moléculas, se necesitan radiaciones ultravioletas. O sea, es decir, el objeto tendría que pasar por radio, microondas y después el espectro visible y después el ultravioleta. O sea, le falta mucho todavía para... Sé que ya no está en la agenda, pero ¿qué es esto de la implosión? El titán implosionó, no explotó. No explotó. Implosionó. O sea, ¿cómo lo podemos entender? O sea, ¿cómo ese objeto se... Ajá. O sea, explotó hacia adentro, pues explotó no sé. Hacia adentro, no hacia afuera. Lo acabas de describir tal cual. Las explosiones o una plosión, vamos a ponerle así, una plosión quiere decir que hay una diferencia de presión entre dos medios. En este caso, el interior del submarino, del sumergible y el océano. Cuando la presión interna excede la de afuera, hablamos de una explosión, porque una granada, por ejemplo, la presión interna que se produce por los químicos supera la presión de afuera, entonces explota. Cuando la presión externa supera la de adentro, las cosas implotan. Entonces es nada más la dirección hacia la cual apunta el movimiento. La presión del agua del océano hizo que implosionara el titán. Así es. Así se comprimió. Se comprimió. Eso es una implosión. ¿Y ni se dieron cuenta? ¿Los 5 que iban ahí? No, ocurre a una velocidad grandísima por la profundidad a la cual se encuentra el titán. Justamente. ¿Y qué lo detonó? ¿Qué se sabe que lo detonó esa implosión? Puede haber, cuando estamos hablando de presiones tan altas, que esto es más peligroso el océano que el espacio en este sentido, por ejemplo, las presiones a esas profundidades son tan altas que cualquier grieta microscópica que tenga la superficie del objeto, en este caso el sumergible, puede ocasionar fallas catastróficas en la estructura. O sea, en el caso aquí estamos hablando de que algo que no se haya detectado microscópico pudo haber hecho que se empezara una falla en la estructura, romper y pum, truena después de un tiempo. Un golpecito que se haya dado al bajar, por ejemplo. Así es. Así de simple podría haber pasado eso. De hecho, se insistía muchísimo, por lo que estuve leyendo, sobre las condiciones de seguridad para que se hicieran revisiones más exhaustivas sobre la integridad del casco de este sumergible, justamente por este tipo de situaciones. Entonces, en el espacio, curiosamente, las diferencias de presión no son tan grandes como ocurren al interior del océano. Entonces, allá sí se tienen que tener este tipo de precauciones. En el espacio no hay tanta diferencia de presión como ocurre en el océano, y fue lo que pasó. Pues muchas gracias por esta clase de física. Gracias a ti por la gracias por esta clase de física. Gracias. Y gracias, Alfredo Manríquez Rangel. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Si alguien tiene alguna duda. Claro, si tienen dudas, comentarios en Astro Alfredo, ahí con muchísimo gusto en Facebook, Twitter e Instagram. Quiero avisar que hoy en la tarde voy a estar dando una plática en las instalaciones de Radio Sonora a las 7 de la tarde, titulada La astronomía de la astrología, donde vamos a hablar también sobre cómo funciona el método científico en cuestiones la astronomía de la astrología. Muy interesante el título, ¿eh? A las 7 en Radio Sonora. Así es. Ahí me saludas al Conde García, ¿eh? Es un fantasma que hay en Radio Sonora, ¿eh? Ahí le digo. Ahí al Conde García, un personaje, verás. Pregunta por el Conde. Voy a preguntar hoy en la noche. Reporte 100.